Bien, luego de estas brillantes exposiciones, vamos a escuchar a continuación las palabras del autor del libro. Por 10 centavos de salitre, el capitán de la navío Armada Peruana, Antonio Gárate Calle. No se preocupe, no lo voy a leer. Muy largo. Quiero agradecer muchísimo la presencia de la señora alcaldesa, que me honra con su presencia, porque jamás pensé que yo iba a estar en un estrado y me invitaba a ir a hacer la alcaldesa. Nunca me conmigo. Y agradecer la presencia del coronel Torrico, que dejando sus ocupaciones en Arequipa ha venido a presentar el libro. A mi amigo Guerrero, Willy, que ya llegará la hora de morir en la guerra. Que me honra con su presencia. A Javier, de quien efectivamente nos conocemos hace muy poco, ¿no? Y ya somos bien amigos. A Pedro, que exactamente igual, se presentó un día en mi casa y me dijo, ¿y sabes qué? El libro tenemos que presentarlo en Barranco. Quiero saludar la presencia de mi directo amigo por todos los barranquinos conocidos, Manuel Gonzalo Bulnes Mayer, y la presencia de otro amigo que está por ahí perdido, que no lo veo, el doctor Santillana. Ahí está un señor historiador, doctorado en la Pontificia Universidad Católica y autor de muchos libros que me honran con su presencia. Gracias por haber venido. Cuando yo empecé este libro, la verdad que no tenía la menor idea de lo que me metía. No pensé que iba a desarrollar una parafernalia de este tipo en la que los halagos y los elogios y todo un sinfín de palabras simplemente lo desarman a uno, ¿no? Porque yo simplemente me senté para escribir lo que me habían contado, lo que leí de otros libros, y bueno, el primero que se asustó cuando vi que era mi padre fui yo. Y dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Y mis amigos se encargaron de decir lo que había hecho, porque les gustó. Y se encargaron de leerlo, de motivarme. Y ya, pues ahí está el libro en una mesa y está en la casa de muchos barranquinos y peruanos que dicen que es leíble, bastante leíble. Pero cuando yo empecé a escribir este libro, me basé en mi experiencia cuando salí del colegio. Cuando salí del colegio, salí conociendo a Grau, salí conociendo a Bolognesi, salí conociendo a Alfonso Ugarte, a quién más. Tengo un montón de nombres, pero no quiero saber exactamente de quién, quién me enseñaron a conocer. A 4 o 5 personajes que dieron su vida con la patria en la guerra del 79. Y yo creí que ya sabía historia del Perú. Como muchos muchachos que salen ahora del colegio creen que salen y dicen que saben historia del Perú. Y cuando les toman examen, como ese examen que tomaron en Fiestas Patrias, me imagino que lo habrán visto y habrán muerto de risa, ¿no? Y le preguntan a algunos colegiales de qué morro se lanzó Alfonso Ugarte, y el periodista le dice del Salto del Fraile, del Cerro del Pino, del Morro de Arica o del Morro de Tampopate. Y el colegial, muy suelto de hueso, le dice que se lanzó del Cerro del Pino. Increíble, pero es cierto. O cuando al otro estudiante le preguntan qué cosa se comió José Olaire, y el estudiante le dan a escoger, ¿no? Le dan a escoger que se comió un ceviche, se comió una carta, que comió una papa a la huancaína, y el periodista, el chiquillo le responde que se comió un ceviche, ¿no? Pero lo que más me dolió fue cuando le preguntaron cómo se llamaba el buque que comandaba al almirante Grau, y dijo que se llamaba el Huascarán. Me puede dar risa, pero realmente para ir con la gente, porque esa es la triste realidad de la mayoría de los peruanos, que ahora han convertido al país y dicen que el Perú es un país gourmet,
Ahora, la papa, la huancaína, el lomo saltado y todas esas cosas están muy por encima y son parte de los valores nacionales. Y se han olvidado de los verdaderos valores nacionales que tiene el país, como son los hombres que se murieron en la guerra. Ya no se acuerdan de ellos. Y no tienen la culpa. No tienen la culpa porque desgraciadamente, desde que suprimieron la enseñanza de instrucción premilitar, por ejemplo, en el colegio, en el cual a uno le enseñaban cuáles eran los verdaderos símbolos patrios dentro del escudo nacional, no como ese estudiante que le preguntan qué árbol es ese y dice que es el árbol de la papa. La papa es un árbol, ¿te das cuenta? Yo le he dicho papa, pero un árbol, yo no he visto papas poblando los árboles como la naranja, ¿sabes? Pero así, esas eran las respuestas que daban estos muchachos. ¿Y ellos tienen la culpa? No la tienen. La tienen los profesores que primero no enseñan lo que deberían enseñar. Y segundo, las autoridades del gobierno que destruyen las currículas del estudiante y reducen el curso de Historia del Perú, que antes era de Gustavo Pons Musso y que era más ancho que este, y que realmente aprendieran lo que era la historia del Perú. Ahora no, ahora lo han reducido 4 o 5 páginas y lo mezclan con la historia de la Revolución Francesa o la historia de la Revolución, sabe Dios de cuál revolución. Entonces, ¿cómo le vamos pues a criticar al alumno que sale del colegio que no sabe historia del Perú? De ninguna manera. La culpa la tenemos nosotros y la tiene el Estado, porque no fomenta los valores nacionales. Consideren ustedes que Canal 7 de televisión pasa novelas de tinte romántico, la emisora del Estado. ¿Alguna vez alguien ha visto algún programa en el que se realce la figura histórica de alguno de los muchísimos héroes que aparecen en estos libros? Estoy seguro que no se acuerdan. La última vez que vi una novela que trató de representar a la historia de la Guerra del Pacífico fue en la época de Velasco, si mal no recuerdo. Pero después nadie en los canales del Estado o en los canales comerciales que están en la obligación de difundir la cultura de este tipo, jamás han pasado un pequeño, qué sé yo, ¿cómo le dicen a los cortos de televisión? Bueno, uno de esos que realce la figura, por ejemplo, de Ladislao Espinal. Sí, muchos de ustedes se habrán dicho a algún amigo, oye, te espero en la esquina de Espinal y Parro. Pero les apuesto que no saben quién es Espinal. Porque en el Barranco, ¿quién vive en Enrique Barrón? No tienen la menor idea quién es Enrique Barrón. O Catalino Miranda, no saben quién era Catalino Miranda. Porque no hemos leído la historia. Entonces, y decimos que somos buenos peruanos. Porque después de haber dado esas respuestas, o antes de preguntarle, yo me siento, soy peruano en pura cepa, y hasta un carajo lanzaba. Sí, yo soy peruano, realmente. Y cuando le hacían la pregunta, ahí nos dábamos cuenta que el peruano no tenía nada. Porque en vez de ser peruano no es alabar solamente la papa huancaína y el lomo saltado, cuando hay otras cosas más valiosas que exaltar. Esto fue lo que me motivó a mí a hacer esta novela. Porque cuando yo leía la historia del Perú, mucha que sí era aburrida, la verdad. Datos estadísticos, nombres de batallas, números y números y números, y empezaba el curso y bueno, pues Dios mío, ya terminó. Y creí que salía historia del Perú. Había que hacer historia de otra forma. Así como nos la cuentan los gringos o como cuando nos la cuentan cualquier país del mundo, ¿no? Yo sé más de la Revolución Francesa, no por haber leído, sino porque la he visto en el cine. Sé de la Revolución o de la Guerra Civil en Estados Unidos porque vi una serie bellísima que se llamaba El Norte y el Sur. ¿Verdad? Muchos lo habrán visto. Y ahí habrán conocido pues al general Lee, al general Ulysses Grant, habrán sabido a Abraham Lincoln, que fue asesinado por John Wilkes Booth y no, que fue a hacer esas. Y en el Perú no se hace absolutamente nada de este tipo. Una novela histórica, efectivamente, hay que tomarla con las yemas de los dedos cuando se trata de hablar historiadores, porque son muy serios. Disculpa, Guillermo, pero son muy serios. Dicen que los estudios son trabajos de investigación serios realmente y que la novela no se ajusta al molde para describir hechos históricos. Bueno, pues yo no he descubierto la pólvora, las han descubierto todos los que escribieron novelas antes que yo. Y la prueba es de que se puede, ¿no? Y sale más o menos. Y yo no soy ni historiador, ni escritor. Yo primero soy barranquino. Bueno, ya lo saben, ¿no? Segundo, soy dentista. Y tercero, soy marino.
pero no de los marinos que entraron a la escuela naval, lo cual no es requisito indispensable para terminar armando a la marina, ¿no? A la marina se le arma con estar 5 años entre los oficiales diciendo, ¿sabes? Dios mío, qué caballeros. ¿Sí? Entonces, yo me metí a hacer esto y por eso es que yo mismo me asusto cuando veo lo que se ha escrito. Y cuando salí del colegio, como les decía, creí que había conocido a todos los héroes que dejó la guerra, pero la historia me engañó, me mintió, no me dijo toda la verdad, porque detrás de esos héroes que dieron su vida hay una serie de traidores y cobardes que hubieron en la guerra que nos hicieron perder la guerra. Porque Agramo no lo mató solamente la Armada chilena, lo mataron varios peruanos. Bolognesi murió en Arica no por las balas de los chilenos. Hay un montón de peruanos que se encargaron de levantar el altar en el que se inmoló. Montero perdió en Tanga porque tenía enemigos peruanos que preferían a los chilenos antes de que él se ciñera los laureles de la victoria, porque hubieran representado para el señor Nicolás de Piérola, que era presidente en ese momento, tener que dejar el sillón a aquel que el ejército o el pueblo elegía por mayoría. Porque cuando Piérola asume la presidencia, la asume solamente apoyado por 200 montoneros de Lima y los 3.000 hombres que le prestó Miguel Iglesias. Pero en el sur y en otros lugares del país había hombres como Lizardo Montero que tenían 7.500 o 10.000 hombres. Y muchas veces le dijeron a Montero, pero si tú vales más que el que está en Lima en estos momentos, ¿por qué no asumes la presidencia? Pero como buen marino decía, yo respeto la Constitución. Si el pueblo lo quiere al señor que está en estos momentos en el gobierno, yo no lo voy a tocar. ¿Quiénes son estos señores que la historia no nos ha ocultado? Porque lo que yo he descubierto sobre Piérola, sobre Belaúnde, sobre García, sobre Miguel Iglesias, no lo he inventado yo, lo he sacado de muchos libros de historia, Basadre, por ejemplo, pero desgraciadamente aparecen en una línea, así como cuando usted va a firmar al banco un préstamo, ¿no? Y en letras chiquititas le dicen todas las cosas que hay detrás del préstamo. Así han escrito la historia que queremos ocultar en una línea. ¿Quién ha hablado mal de Piérola en los últimos 50 o 60 años? Nadie, no lo han querido tocar, no lo han querido tocar. Y sin embargo, todo el mundo sabe, y esta mañana estuve en Radio Libertad, gracias al profesor amigo, y llamaba a gente por teléfono constantemente a decir pestes de Nicolás de Piérola. Pero ¿y por qué se han callado tanto? ¿Por qué han esperado tanto para decirlo? ¿Por qué a mí me lo ocultaron y a la mayoría de los colegiales? ¿Por qué no se ocultaron que Miguel Iglesias fue un traidor que hasta recibió dinero de Patricio Lins, el chileno, para combatir a Cáceres? ¿Por qué nos han ocultado que Nicolás de Piérola fue el hombre que prácticamente entregó en una bandeja de plata al Perú a los chilenos? Haciendo que Montero perdiera en Tacna, haciendo que perdiéramos en Lima, que perdiéramos en Miraflores, arriesgando la vida de muchos marinos seguramente para humillar a su rival, que en esa época era el Lizardo Montero. ¿Y por qué ese encono contra Lizardo Montero? ¿O contra Agramo? Porque Lizardo Montero fue el hombre que develó el movimiento revolucionario que Nicolás de Piérola le hizo contra el presidente Pardo. Y cuando lo agarra de las orejas y lo pone en la frontera para Chile, su asilo dorado, Piérola le dice: algún día me la vas a pagar. Y el muy miserable se la cobra cuando tiene el Montero a los chilenos en las puertas de Tanga. Ahí lo priva de todo lo necesario para ganar la victoria y lo deja al pobre solo. Y Agramo le hizo algo que es imperdonable. Agramo era conocido en Chile como el almirante de segunda, porque el señor Piérola, cuando condecora a toda la tripulación de Agramo que había perecido heroicamente en el combate de Agramo, a toda la tripulación le da la condecoración de primera, la orden de acero de primera, y a Agramo le confiere la de segunda. ¿Se imaginan ustedes? A Agramo de conferirle la de segunda y al resto de primera. Esas son las cositas que tenía el señor Nicolás de Piérola. Y eso no es todo. Cuando el señor Nicolás de Piérola llega a la presidencia en el año de 1891 al 95, al 94, un señor que se llama Carlos Agustín Belaúnde, era coronel del ejército,
llega a ser diputado por Tayacaja.